Bienvenidos a No los olvidamos, puente de amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio honramos a los hombres y mujeres valerosos de nuestra Iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conoceremos historias sorprendentes de estos héroes silenciosos de nuestra Iglesia Católica. Atendamos. Y dentro de toda esta situación tan adversa, ¿existen vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada? Sí existen, pero si lo comparo con otros países en África, hay menos. Lo que me sorprendió, porque como bien sabemos, en África hay muchas vocaciones. Y le he preguntado a una de las hermanas, una religiosa, pero también a los sacerdotes ahí, y me han dicho que una de las razones podría ser que la fe todavía es muy superficial. También lo que dijimos antes, ¿no? La tribu es lo que cuenta, no tanto la fe. Y claro, si la fe no es profunda, entonces no pueden surgir vocaciones. Claro. ¿Y cuáles son los esfuerzos de formación en la fe? Pues dependen mucho de los catequistas, me imagino. Dependen de los catequistas porque en muchas zonas el sacerdote solo puede ir una vez al mes o incluso menos. Entonces se necesitan catequistas que están bien formados, que luego pueden educar a la gente del pueblo en las zonas rurales de lo que es la fe católica, de lo que significa creer en Dios. Pero también depende mucho de los sacerdotes, que ellos mismos se tienen que formar. Y es muy importante que ellos mismos se formen continuamente en la fe para luego poder transmitir. Y ser de veras un auténtico sacerdote, porque muchos seminaristas cuando les pregunto cuál fue su inspiración o dónde descubrieron su vocación, muchos dicen, porque me inspiró el sacerdote de mi parroquia o porque me inspiró el sacerdote que era mi profesor en la escuela. Entonces necesitamos también sacerdotes que inspiran y para eso tienen que ser profundos en la fe, claro. y llenos de esa alegría de la fe, ¿no? Exactamente. Y hablando de alegría, Kinga, nosotros por el trabajo que hacemos tenemos la oportunidad de ver mucho material de los equipos que mandamos a estos países. Y siempre me impresiona estas celebraciones eucarísticas, por falta de otra palabra, espectaculares, magníficas, en cuanto a la devoción, a la alegría, a los colores, a la participación de la gente, la música. Es decir, se ve una fe vibrante. ¿Ese es el caso también en South Sudán? Depende un poco. Hay zonas donde efectivamente es ese caso, pero yo también he visitado parroquias donde la comunidad es mucho más pequeña, porque la fe todavía no es tan profunda. Y también, claro, hay zonas obviamente donde yo he visitado a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces hay zonas donde a lo mejor hay más protestantes. Entonces los católicos pueden ser una minoría en esa región. Y por eso obviamente también es más pequeño. Pero yo he visto los dos en South Sudán hasta ahora. Una fe muy viva, llena de alegría, con muchos cantos, con incluso bailes dentro de la misa. Pero también he visto ceremonias más pequeñas y a lo mejor un poco más como nosotros los conocemos en Europa, con menos baile, menos música. Y ahora, tú tienes la oportunidad de viajar constantemente a África. ¿Cuántos países tienes bajo tu responsabilidad en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada? Por una parte soy responsable del continente en general, pero como somos varios colegas, yo soy responsable directamente de Sudán, Sudán del Sur y Nigeria. Que son 3 países con realidades bien difíciles, los 3 realmente, ¿no? Cuando tú ves tanto conflicto, cuando ves tanto sufrimiento, tanta necesidad, Kinga, ¿cómo mantienes tu propia fe? ¿Cómo mantienes la esperanza de decir, vale la pena el trabajo que estoy haciendo porque esto lo vamos a cambiar? ¿Cómo logras eso, Kinga? Yo creo que en esos casos también hay que ver que con poquito se puede cambiar muchísimo. Y la gente que yo he encontrado o que yo he conocido es gente que
la fe o digamos un sacerdote o una religiosa les ha cambiado la vida a 100%. Y aunque sean pocos, ellos luego pueden cambiar a otros porque ellos pueden dar testimonio de lo que han vivido. Pienso, por ejemplo, en el caso de gente perseguida, muy traumatizada, que por ayuda de una religiosa o un sacerdote han podido curar ese trauma y luego ellos mismos pueden testimoniar de esa vida y de esa alegría de seguir, decirle sí a la vida, aunque han vivido esos traumas, ¿no? Es verdad que no vamos a poder cambiar el mundo entero. Y yo creo que eso es muy difícil, eliminar todo el dolor y todo el sufrimiento. Claro. Pero qué importante es hacer todo este trabajo con una visión de fe y de esperanza, porque si no nos convertiríamos, particularmente la fundación con la que trabajas, en una ONG más, y que no es el caso. No, porque estamos todos muy convencidos de que lo hacemos por ser instrumentos de Dios, ¿no? Y lo importante creo que es que cada uno tiene que encontrar luego su misión. Y yo creo que eso es lo que también intentan en esos países, es hacerle descubrir a cada persona su misión o su vocación, y no hablo de vocación a un seminario o a ser religiosa, sino de veras que cada uno de nosotros ha recibido una vocación especial. Y lo que intenta la Iglesia y lo que intenta por el mundo entero, ¿no? Pero yo lo veo mucho en África, es ayudarle a los laicos que cada uno dentro de su contexto encuentre su vocación. Y un factor esencial para lograr esto que estás mencionando, Kinga, es la familia. Y creo que hemos tenido la oportunidad de ver que los obispos africanos luchan mucho por esos valores familiares que tal vez ya no sean tan vigentes, tan sólidos en Europa o en otros países occidentales. ¿Por qué crees que se da este fenómeno de la valoración de la familia tan fuerte? Porque yo creo que el modelo que nos enseña la fe católica o cristiana sobre lo que es una familia es algo donde se vive, o sea, no se puede vivir uno sin el otro. Entonces hay como esa ayuda mutua de los padres a los hijos, entre hermanos, y yo creo que ese modelo hace lo que también hace una fuerza de una familia. Ahora, en el Sudán del Sur, por ejemplo, todavía hay muchísima poligamía, con lo cual hay familias de una constelación muy diferente de lo que conocemos en Europa. Y luego siempre se pone la pregunta, ¿la fe católica tiene derecho de imponer o de decir que un hombre solo se puede casar con una mujer? Lo que yo he visto en muchas de esas familias es el sufrimiento de las mujeres, porque si son una más de, y luego si lo comparo con la belleza que puede ser una familia de un hombre con una mujer y como ellos mutuamente se pueden sostener y pueden crecer y qué fuerte pueden ser, yo creo que y también me lo han dicho muchos sacerdotes en el Sudán del Sur, ¿no? Lo que ellos hacen es, por lo menos, proponer y describir ese modelo. Y luego muchas de las familias polígamas, cuando han entendido ese concepto, claro, quieren vivirlo así. O sea, las generaciones más jóvenes quieren tener solo una mujer, porque de repente descubren esa belleza de una pareja que vive su matrimonio según la fe católica, en ese caso, ¿no? Solo el hombre y la mujer. Y es que ahí es donde radica la sabiduría de la labor pastoral, de no imponer, pero simplemente, como muy bien lo dices tú, de mostrar la belleza de lo que la Iglesia propone. Sí, yo creo que eso es lo que también atira, porque imponer, luego hay una aversión, pero si se enseña la belleza, esa belleza atira
Y yo creo que por eso también hay mucho más jóvenes que dicen, yo quiero vivir así, porque yo quiero vivir ese amor verdadero con mi mujer o con mi marido. En general, ¿cuál es la situación de las mujeres en South Sudán? ¿Es particularmente difícil comparado con otros lugares en África o es la misma condición? Bueno, la región que ahora yo visité, que es una región donde todavía hay muchos seminómadas, polígamos, ahí sí es muy difícil. Yo conocí a una joven que estaba en un hogar de las hermanas de la Madre Teresa, que ellos toman a los niños huérfanos, pero los toman con una pariente. En ese caso, esa niña joven fue la hermana mayor de ese bebé. Y las hermanas nos han contado que la mamá de ese bebé murió, pero no porque murió por el parto, sino porque ella misma era la 9ª o 10ª mujer de un señor que tenía 70, 60, 70, y ella tenía ni 18. Y ella sufrió tanto de ese matrimonio porque no quería estar casada con un señor que podría ser ni su padre, su abuelo. Su abuelo. Y ella misma dejó de comer. O sea, teniendo la vida en sí, sabiendo que estaba embarazada, dejó de comer porque no, por ese sufrimiento de decir, es que ella no había decidido, ¿no? La han casado. Y además lo que también pasa es que en el Sudán del Sur las mujeres todavía las pagan con vacas. Entonces, para tener más vacas, los hermanos o los padres venden a sus hijas, a sus hermanas. Y ese es un sufrimiento muy fuerte de las mujeres porque no se valora como ser humano, sino se valora el precio que aportan. Yo creo que ahí la Iglesia Católica o la Iglesia Cristiana en general puede cambiar muchísimo. Claro. Es fundamental ese mensaje que la Iglesia trae de la dignidad de la mujer intrínsecamente. Efectivamente. Finalizamos este programa con esas historias que nos recuerdan lo valeroso que es vivir la fe en nuestros tiempos. Un poco como el Éxodo, lleno de pruebas y obstáculos, pero siempre guiados de la mano de Dios. Para conocer más sobre estas historias y cómo ayudar, visita acn-global.org.